Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Estamos en el último mes del año, aquí comienza Zona Franca. Gustavo Petro duró toda su vida haciendo campaña y persiguiendo el sueño de ser presidente de Colombia. Lo consiguió en base a una serie de promesas que alegran a buena parte de la población que lo eligió y preocupan a otra mitad que no votó por sus propuestas. Lo cierto es que logró ser el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia y el próximo año va a ser sin lugar a duda el inicio del cumplimiento de su ambicioso plan de gobierno. Ya van más de 120 días en el poder y un periodo presidencial de 4 años no da mucha espera. En su ambicioso plan de gobierno tendrá que lidiar con el manejo económico que resulta fundamental para el bolsillo de los colombianos. La inflación, el dólar y por supuesto el desempleo y la informalidad serán los factores determinantes que van a juzgar al presidente Gustavo Petro durante el próximo año 2023. Por otro lado, están los asesinatos de líderes sociales que no se han detenido a pesar de la llegada del gobierno del cambio. Sigue presentándose la oleada de violencia en departamentos como Arauca, Cauca y por supuesto el Putumayo, donde se están enfrentando grupos al margen de la ley, peleándose el territorio por el narcotráfico, peleándose el territorio por la minería ilegal. Ese es el tema de conversación, el tema del fracking, el tema por supuesto que le interesa a la gente, el ambicioso plan de gobierno aunado a las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro, que tiene en sus planes el gran propósito de la paz total con el ELN, con el Clan del Golfo y la disidencia de las FARC. Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Este 2023, que ya casi comienza, va a ser el año de las reformas. Así está la reforma a la salud, la reforma pensional y otras tantas, pero también el año con enormes retos para la compra de tierras, para lo que ha prometido con la reforma rural. Sin duda, uno de los principales objetivos para ese año y lo que queda del gobierno Petro será por lo menos comprar 3 millones de hectáreas. No se sabe todavía de dónde va a salir el dinero, pero es una promesa de campaña y también del ahora presidente Gustavo Petro. Esta noche está con nosotros Carlos Arias, que es experto en comunicación política y docente de la Universidad Externado de Colombia. Profesor, muy buenas noches. María Camila, buenas noches a la audiencia. Gracias, un gusto que nos acompañe. También está con nosotros el representante Cristian Garcés, el del Centro Democrático, representante a la Cámara por el Valle del Cauca. Representante, buenas noches. Buenas noches, un saludo para ti, para Carlos, para todos los televidentes. Gracias, representante. ¿Cómo ven ustedes las proyecciones, el ambiente para el próximo año en materia de propuestas, de promesas del presidente del gobierno, del presidente Gustavo Petro? Bueno, para mí el principal reto que tiene el presidente Petro es aterrizar ese discurso que para nosotros es un discurso populista, inclusive engañoso, socialista, que se utilizó en campaña con todo eso de las divisiones, de la lucha entre clases y un montón de expectativas en salud, educación, vivienda, sectores rurales, aterrizarlo a la posibilidad de unos proyectos concretos, unos presupuestos, unas inversiones que realmente generen ese cambio que tanto han cacareado. Y tenemos entonces la construcción del plan de desarrollo, la aprobación a partir de febrero en el Congreso de la República, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo todo ese discurso puede terminar entonces en unos presupuestos de estos 4 años y unos programas y unas políticas que den resultados. Porque hasta ahora no les ha ido bien, o sea, hasta ahora se inventaron la palabra masacres y van el mismo número de asesinatos de líderes, las masacres no se han detenido en el país, ya llevamos 6 meses, inclusive los grupos armados siguen fortaleciéndose en Colombia. Antes decían que Duque era asesino, que nos están matando, pero resulta que seguimos en la misma tendencia. Tenemos una situación que se nos viene económica, donde a nivel mundial parece que va a haber una recesión, nuestra economía viene deteniendo su crecimiento económico. Entonces, ojalá estas expectativas que le generaron al pueblo colombiano terminen en resultados positivos, porque a todos esperamos que a los colombianos les vaya bien, obviamente. Carlos. Bien, yo creo que los retos son todos. Voy a arrancar por retos
que atañen a lo que yo me dedico en términos de comunicación y que van, digamos, ligados de alguna forma con las políticas públicas. Tiene un reto gigantesco y es que todo lo que ha logrado, porque, digamos, a diferencia de lo que plantea el representante, yo creo que sí ha logrado hechos importantes, si no en la opinión pública, en eso también estaría de acuerdo, sí en lo político. Es decir, que un gobierno apruebe una reforma tributaria en tan corto tiempo y que eso le dé un coletazo de solamente 10 puntos de desfavorabilidad, es un logro y es un logro importante. Pero a pesar de que aprueba la reforma tributaria, aprueba el tema de paz total, ¿sí?, que es algo también significativo, tiene grandes desafíos alrededor de esos mismos temas. ¿Por qué? Porque la opinión pública aún no entiende muy claramente qué tiene que ver el tema de paz total con lo que está pasando en estos días, y es que nombra gestores de paz a unas personas que hoy están judicializadas y que tienen procesos abiertos en temas penales, ¿cierto? Entonces la opinión pública aún no entiende muy bien si eso es básicamente que está amnistiando, que está haciendo un ejercicio que está por encima de su poder en el Ejecutivo. Ese es un gran desafío. Otro gran desafío que tiene es que toda la comunicación alrededor de lo que significa la reforma tributaria hoy tiene grandes vacíos, y esos grandes vacíos se van a ver reflejados en alzas y en aumentos en productos de la canasta familiar y en, digamos, más que productos, en servicios y dinámicas que tienen las familias colombianas. Entonces, él tiene que comunicar claramente, y su gobierno tiene que comunicarlo claramente. Ese es su tema, que es comunicación política, estrategia política. Sí. El presidente Petro sin duda tiene un problema grande de comunicaciones. ¿Cómo cree usted que puede mejorar eso para el 2023, entendiendo las dificultades que ha tenido con el manejo de su agenda, con un tema que no es justamente la característica y es la puntualidad, por ejemplo? Bueno, yo creo que tiene forma de mejorarlo en la medida que construye una narrativa transversal a todos los temas. Tenemos claro, los que trabajamos en este tipo de temas, que la narrativa transversal del gobierno Petro es paz total. Entonces, esos temas de paz total tienen que verse reflejados en las dinámicas que hoy surgen alrededor de temas como la salud, el medio ambiente, el desarrollo sostenible de energías sostenibles, el tema pensional y el tema laboral. Ahora bien, ese tipo digamos, de dificultades que tiene hoy en términos de comunicación, hay algunas que son insalvables, porque claramente hoy tiene dos voces disonantes adentro. Y una es la de Gustavo Bolívar, que hace 45 o unas 2 horas más o menos, 1 hora y media, sacó un trino supremamente fuerte haciendo un señalamiento, yo no sé si es a Roy Barreras o a Verónica Alcocer, la esposa del presidente. Entonces, ahí tiene a un eje, y en Roy Barreras tiene un eje que, entre comillas, mandó a callar o le pidió a la doctora Sandra Corcho que se retractara con el tema de salud. Entonces, creo que no solamente en términos de comunicación de él y de todas las entidades adscritas al gobierno nacional hay una dificultad, sino que al interior de las fuerzas de poder del pacto histórico hoy no hay claridades y no hay consensos. Representante. Yo creo que él tiene un serio problema de comunicación, porque él lleva toda su vida con un discurso populista, con un discurso de lo imposible, de un idealismo total. Entonces, voy a dar 2 ejemplos. Lo de las tierras. Hizo toda una campaña hablando de la justicia social, de la distribución de las tierras, de reforma agraria, y claro, ¿quién se va a oponer? Y todos nos podemos entusiasmar cuando uno dice que le va a dar tierra a los campesinos, a los afro, a los indígenas. Ahí eso lo respaldamos. Y llegó al gobierno, siguió con ese discurso, le salieron los ganaderos y le dijeron: aquí tiene 3 millones de hectáreas, señor presidente, cómprelas. No tiene que expropiarlas, se las vendemos. Hasta ahí le llegó la comunicación, ahí está enredado el presidente. No saben qué hacer. Ya la ministra de Agricultura se le va a decir: es imposible en 4 años entregar 3 millones de hectáreas de tierras. Entonces, esa es la diferencia entre el populismo y la realidad. Y lo de la paz total, esto sí es un tema que a mí me da muchos temores, porque la paz total, cuando ya hay gente que está hablando que en Colombia hay cerca de 60 grupos armados. Esto ya no es las épocas donde teníamos unos grandes jefes del narcotráfico, ya hay un montón de grupos por toda parte viviendo del narcotráfico, y un presidente que se atreve a decir que vamos a vivir en paz total. Para mí hay 2 posibilidades. Uno, el fracaso, porque mientras haya matas de coca y de marihuana,
va a haber narcotráfico, y si hay narcotráfico, hay quien lidere un grupo armado y va a haber quien se pelea un territorio y quien mata gente. Y el otro lado complicado es, por ejemplo, lo de Buenaventura. En Buenaventura están allá contentos que porque se disminuyeron los homicidios y no están matando gente, pero es porque hay un acuerdo entre los dos grupos criminales de allá. Esa es una paz totalmente falsa. Eso es falso, eso es totalmente falso, porque ¿qué pasa? Hoy no se están matando, pero siguen fortaleciéndose, siguen fortaleciéndose, siguen fortaleciéndose, siguen expandiéndose. Y llega un momento en que los muertos van a ser muchos más, pero además se toman las alcaldías, se toman la justicia, se toman todo, porque ese es, hagamos negocio, enriquezcámonos, fortalezcámonos, no nos matemos entre nosotros. Pero no eso quiere decir que el ciudadano honesto, que la sociedad civil le va a ir bien en ese negocio. Carlos. No, digamos que con lo que dice el representante Cristian, me parece que es válido. Sin embargo, hay que, sin entrar a ser abogado del diablo, que no me interesa, no me paga el gobierno de Gustavo Petro ni ninguno de sus alfiles. Sí hay que entender que Gustavo Petro sí ha logrado comunicarse con el colombiano como en su momento lo pudo haber hecho un presidente de la otra orilla ideológica. Y es que Gustavo Petro tiene sintonía con lo que la gente quiere escuchar, tiene sintonía con lo que la gente sueña que se pueda hacer. Y eso puede llegar a ser su gran debilidad, como le dice el representante. Después del proceso de paz con las FARC, usted me está queriendo decir que lo que la gente de a pie y esa sintonía que usted dice hay entre el presidente y el ciudadano de a pie es sobre la paz, es sobre los territorios. Sí, porque están minorando las dinámicas de conflicto interno en los territorios o de violencia más que conflicto interno en los territorios. Estoy hablando de delincuencia en los territorios. Claro, en ese cese multilateral que muchos han criticado están las bandas delincuenciales. Y digamos que en términos aspiracionales es lo que yo le planteaba ahorita al doctor Garcés, y es que podemos estar en desacuerdo o no en el qué hacer, en el cómo lo va a realizar, pero el colombiano necesitaba que alguien le dijera, lo voy a intentar, lo voy a hacer, y eso sí ha logrado Gustavo Petro. Ahora bien, estoy completamente de acuerdo que sí necesitamos en el cómo y el cuándo, o sea, en qué fecha nos va a dar cumplir con lo que nos dijo. Pero el colombiano de a pie, y eso lo reflejan los estudios de percepción, está sintonizado con quitarle tierras a los terratenientes, ¿sí? Entregarle tierras a los más pobres, condonar o por lo menos ser facilitador de paz con algunas bandas delincuenciales en el país, independientemente de si estas tienen algún tipo de orientación ideológica, ¿sí? Lo importante es que no delincan. Y yo creo que ahí está el secreto de Gustavo Petro y ahí está también su gran desafío o puede estar su gran acierto. Es decir, para cerrar, si Gustavo Petro en lo que viene la próxima legislatura, antes de que empiecen las campañas a elección de alcaldes y gobernadores, en donde va a jugar un papel preponderante y fundamental, toda esa retórica y toda esa narrativa que el doctor Garcés señala como de populista, que puede llegar a tener sus visos, pero yo creo que también tiene que ver mucho con la sintonía, con lo que la gente siempre ha querido escuchar. Creo que ahí puede estar su gran acierto. Si Gustavo Petro llega a lograr o llega a consolidar parte de lo que ha prometido y que está en curso gracias a la reforma tributaria que le va a entregar un dinero muy importante para hacer obras públicas o invertirles en política social, yo creo que no estamos hablando de un gobierno de 4 años, yo creo que estamos hablando de un gobierno de 8 años, porque con eso va a consolidar unas estructuras de alcaldes y gobernadores. Representante Garcés, ¿usted lo ve de esa manera? La legislatura, la próxima legislatura va a ser determinante para el presidente Gustavo Petro, pero también recoger ese dinero que se consiguió con la aprobación de la reforma tributaria. Sí, yo pienso que yo le voté, por ejemplo, la adición presupuestal a Petro. Yo estoy de acuerdo en que se haga la inversión. Por ejemplo, es algo que traté de que se hiciera el gobierno pasado y no se hizo, duplicar el presupuesto del Ministerio de Agricultura, 2 billones adicionales. Nosotros respaldamos el tema del campesinado, de las zonas rurales, pero ¿cuándo, cómo lo van a hacer? Que ahí coincidimos, es el reto que tiene este gobierno, porque la expectativa que ha generado, y eso se dio desde la campaña, habían otros candidatos mucho más responsables en su discurso, porque sabían que hay límites en este país con serios problemas económicos, con cerca de 20 millones de pobres, pues que uno no puede de la noche a la mañana acabar con esa pobreza. Y yo creo que hay algo que va a ir generando el fracaso del gobierno de Petro. Es que ellos, por su ideología, ven al rico como el enemigo. Tienen temas de resentimiento, envidia, hay un tema de trasfondo socialista muy complicado. Resulta que a los ricos hay que paguen sus impuestos justamente,
Yo fui ponente de 3 reformas tributarias en el gobierno de Duque, donde se aumentó el pago a los de mayores ingresos, pero el problema aquí es que tenemos que coger a los ricos y ponerlos a trabajar en nuestro país, a que inviertan en Colombia, a que generen empleo, a que se asocien. Y lo que ha pasado en estos 6 meses es que el rico se ha sentido perseguido y se ha ido, se está yendo Yo le escuché hace unos de instantes nuestro que país. le ha ido muy mal al gobierno del presidente Petro, pero eso no es el cálculo que se hace si uno mira, por ejemplo, reforma política, reforma tributaria y otras tantas que ha ganado el gobierno del presidente Petro en el Congreso de la República. ¿Cuál es el balance de la ¿Por qué le está fiscal? yendo? Pero si hablamos de la aprobación en el Congreso, pues le está yendo bien porque También en la imagen le va bien. mintió a su electorado. Él habló del cambio, de la independencia, de acabar las costumbres politiqueras y cogió y traicionó a su electorado, se alió con la clase política tradicional, puso al señor Roy Barreras, que es uno de los máximos representantes de eso, a presidir el Congreso de la República, a que cuadraran a todos los partidos. Entonces, pues estamos viendo que está haciendo lo mismo que se ha hecho en el pasado y que él criticaba. Él tiene en este momento una mayoría en el Congreso, que de todos modos yo no creo que le va a aprobar todo, y hay unos forcejeos y unos cambios que se le han hecho a los proyectos de ley y hasta el momento pues no hay nada desastroso que se haya aprobado en el Congreso y se han detenido temas como el Código Electoral, que tiene unos problemas, la reforma tributaria, acuérdate que hablaron de 50 billones, que acababa la economía del país. Después presentaron 25 billones de pesos y era muy mala, espantaba toda la inversión nacional extranjera y se modificó a una reforma tributaria que esperamos va a tener efectos negativos y nosotros no lo habríamos votado, lo habríamos aprobado, la votamos negativo, pero que no va a tener el daño con el que inicialmente llegó la reforma tributaria. Eso quiere decir que hay un Congreso que, si bien ellos tienen un control, una mayoría, no quiere decir que allá se le esté aprobando a Petro, afortunadamente, al presidente, todo como él quiere. Vale, yo simplemente quiero señalar algo con respecto a lo que dice el representante y es, Petro no ha dicho mentiras. Digamos, a carta blanca Petro no ha dicho una sola mentira. Todo lo que dijo que iba a hacer, lo ha hecho. Es decir, dijo que iba a liberar a los jóvenes de la primera línea y lo está haciendo. Dijo que iba a meter una reforma tributaria y lo está haciendo. Dijo que iba a hacer una reforma a salud y la está haciendo. Ahora bien, con respecto a las maneras... ¿Y Gustavo Bolívar? ¿Y sí? ¿Por qué sale Gustavo Bolívar a decir, esto es distinto a lo que prometimos? Son ellos mismos los que lo están diciendo. Lo que pasa es que hay un halo hacia la opinión pública en el cual hay que parecer y a veces no ser. Pero si hay alguien que, entre comillas, haya respaldado lo que ha venido haciendo Gustavo Petro dentro del Congreso, se llama Gustavo Bolívar. Lo que pasa es que de dientes para afuera a veces hay que indignarse un poco, que es como lo que hizo también Roy Barreras con la ministra de Salud. Pero lo que yo sí quiero señalar es que a mí me parece un poco extraño que hoy las personas que están dentro del Congreso, digamos, como que se exalten y señalen que Petro porque hace esto o aquello y porque libera a estos o aquellos. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo. Claramente creo que es un pésimo mensaje, pero un pésimo mensaje a los muchachos que se levantan desde las 5 de la mañana, cogen su motocicleta, trabajan todo el día y a las 6 de la tarde entregan la motocicleta y se van a estudiar y llegan a las 11:30, 12 de la noche rendidos, ¿sí? Y que al otro día vuelven a trabajar y vuelven a pagar sus colegiaturas, sus estudios técnicos o lo que sea, y que después les digan, vamos a liberar a estos que volvieron miércoles las estaciones Transmilenio. Digamos que yo estoy en desacuerdo con ese mensaje. Pero lo que no estoy en desacuerdo es decir que Petro dice mentiras. Petro, nos guste o no, hayamos votado o no por él, está cumpliendo lo que dijo en campaña. Lo que pasa es que a mucha gente no le creyeron. Hay una parte de la historia con la que yo coincido con el representante y es la forma de hacer política. Lo criticó en campaña, llegó a ser elegido presidente criticando la forma de hacer política y esa es la fórmula que hoy utiliza el Congreso. Menos mal lo introduces porque... Yo sí quiero hacer un llamado de atención y voy a citar a un expresidente que decía que la corrupción hay que llevarla a sus justas proporciones y que todo el mundo se escandalizó en su momento sobre esa frase. Y otro político conservador, creo que también del Valle del Cauca, Sabas Pretel, que decía que la política es dinámica. Y en ese sentido yo lo que quiero llamar la atención es a las audiencias y a nosotros que estamos acá, y es que la política se hace en ejercicio dialéctico de discusión y negociación. Algunas se ganan en dialéctica de discusión, y es que yo lo puedo persuadir, yo lo puedo convencer, y usted termina votando como usted mismo señaló que usted votó,
yo lo puedo convencer a usted con argumentos de que usted vote la tributaria o usted vote X o Y reforma. Pero hay otras dinámicas con las cuales los políticos tradicionales también subsisten. Y aquí, digamos, esto no es contra usted, quiero que lo tenga muy claro, representante, que no es contra usted, pero hay un representante, un excongresista del Partido Conservador de Santander, que tiene todos los señalamientos habidos y por haber, ¿sí? Y que hoy es embajador en Paraguay. ¿Por qué? Porque el señor Corcho pues tiene una estructura política que le puede llegar a servir a Gustavo Petro el próximo año. Y la última con la cual me despido alrededor de eso, y es que es algo también que si lo vamos a señalar alrededor del gobierno de Gustavo Petro, del cual no lo defiendo claramente, vuelvo y reitero, y es la negociación y cómo ha transado a ciertos políticos. Es inaudito que el Partido Conservador que usted representa, que usted ha movido en el departamento del Valle del Cauca desde la Asamblea, porque yo lo sigo los pasos a usted, desde la Asamblea, hoy que es representante a la Cámara, haya declarado que el Partido Conservador, la antítesis ideológica de Gustavo Petro y del Pacto Histórico, hoy sea el gobierno. Entonces, si uno no mira hacia adentro, o sea, como decía mi abuelita, el ojo en la paja ajena. Si uno no mira el ojo en la paja en el ojo ajeno. La paja en el ojo ajeno. Si no se mira uno para adentro primero, si uno no mira qué pasó con el Partido Conservador, pues no puede salir a criticar. Representante. No, pues estoy de acuerdo en lo primero, Carlos, sobre el comportamiento del Partido Conservador. Y por eso yo me salí del Partido Conservador. Yo soy centro democrático en este momento y me salí cuando el Partido Conservador se le vendió a Santos con mermelada por el proceso de paz, y también cuando en mi región el Partido Conservador, que tenía la gobernación del Valle, decidió entregársela a la doctora Dilian Francisca Toro. Yo decido lanzarme a competir con ella en la gobernación como independiente. El único partido que me apoyó fue Centro Democrático, y por eso terminé en Centro Democrático, porque comparto además la ideología. Pero le voy a decir una mentirita que sí es clara. Dijeron que le iban a condonar los créditos del ICETEX a los jóvenes, ahora ya dijeron que no los pueden condonar, que lo que van a hacer es que haya interés cero para los jóvenes, que es una noticia positiva, pero no fue el compromiso con miles de muchachos que, entre otras cosas, la están pasando muy mal, porque muchos de ellos están con sus padres por la pandemia y todo lo que vimos, una situación complicada. Pero yo creo que la corrupción es un problema de nuestra sociedad. Endémico, Ahí sí. también coincidimos en algo. Aquí el problema es que señalan al Congreso, señalan a los políticos, pero en el barrio, en las empresas, y el que se sube al Transmilenio, no nos comportamos adecuadamente. Pero entonces ahí lo que yo le exijo al presidente Petro es que tenga un discurso contra el delito. Y ese es uno de los problemas que a mí me preocupan. El discurso de Petro es sentarse con los narcotraficantes, sentarse con los grupos armados, liberen a los de la primera línea que están siendo acusados por fiscales. Todos los muchachos inocentes deben estar fuera, obviamente, pero es que allá hay unas personas que han sido acusadas con pruebas y todos, y el mensaje que está recibiendo la sociedad es que puede ser un problema de comunicación o no, pero el mensaje que está recibiendo la sociedad es: el presidente quiere que liberen a los de la primera como línea. esto es en doble vía, representante, y estamos a unos 9, 10 meses aproximadamente, Carlos lo mencionaba, de las próximas elecciones, donde va a ser determinante, por supuesto, la coalición de gobierno, el pacto histórico. ¿Cuál es el mensaje que se puede interpretar de lo que ocurrió, por ejemplo, con el Partido Conservador y con tantos partidos que eran en la antítesis política del presidente Gustavo Petro? A mí me preocupa, y yo creo que estos partidos deberían preocuparse. Ahora hay una alianza entre la política tradicional y el petrismo allá en el Congreso. Pero vienen las elecciones locales y van a competir. Vamos a ver qué pasa. A mí, más allá de ese debate, me preocupan dos mensajes equivocados que ojalá en las elecciones de alcalde y gobernadores esto se discuta muy bien. Uno, que el crimen hay que perseguirlo, el delito hay que perseguirlo. Uno no puede ser tolerante, y las autoridades, empezando por el presidente de la República, tiene que ser contundente de eso, y la sociedad tiene que rechazar cualquier acto delictivo. Y el otro tema es que nosotros, en un país como Colombia, tenemos que trabajar con el pequeño empresario, el mediano, el grande, apoyar el emprendimiento. Tiene que haber una política de apoyar al honesto, al que paga impuestos, al que se levanta todos los días a trabajar honestamente. Y eso no lo está viendo el país. A mí me parece que el país no está... la gente siente a un presidente visitando a Maduro, la Francia Márquez por allá en Europa, pero ¿dónde está la política para que la gente honesta
salga adelante en nuestro país de manera honesta. Pareciera que esos están en un segundo plano y eso me parece muy peligroso para una sociedad que tiene unos niveles de pobreza tan altos y unas limitantes tan complicadas en nuestro país. Carlos. Dos observaciones con respecto a lo que acaba de decir. La primera es con respecto al tema de la paz total y el cese multilateral. Más allá de todas las observaciones y de todas las preguntas y de todas las discusiones que faltan alrededor del tema, yo creo que la sociedad colombiana sí debe aplaudir el tema de paz total, sí debe juntarse alrededor del cese multilateral por una sencilla razón, porque ya nos ha confirmado la historia que cuando hacemos una negociación o un cese bilateral con un solo grupo armado ilegal o con máximo 2, hay otros grupos armados que en el entretanto se fortalecen y generan aún más conflicto o retoman algunas de los territorios que se habían dejado por ese cese bilateral. Estamos viendo, Carlos, gestos de parte del gobierno, por un lado con el ELN, sí, con los jóvenes de primera línea que van a ser gestores de paz, pero no estamos viendo del otro lado, decía yo, en el sentido de la corrupción y en los mensajes, todo es de doble vía. ¿Cuál es el mensaje que envían los grupos a un gobierno cuando le emboscan a unos militares, cuando tienen a la población civil, como por ejemplo en el departamento del Putumayo, acorralada por la cruenta guerra por el narcotráfico? Pues es muy complicado establecer este ejercicio. Yo lo único que puedo decir al respecto es que lamentablemente, y suena horrible lo que voy a decir, pero hay un saldo de guerra que lastimosamente debemos porque no se conduele con, con las familias, pero que se debe llevar. ¿Por qué? Porque lastimosamente el ELN no tiene una estructura hoy como en su momento la tuvo las FARC. Es decir, hay una desconexión aún entre las cabecillas del ELN que se encuentran en Cuba y muchas de las personas que son mandos medios que están en el territorio. Creo que es un proceso que se debe llevar paulatinamente, creo que es un proceso de paciencia. También es una cosa importante que hay que señalar, y es que a pesar de que tenga muchos vacíos el proceso, no alcanzamos a tener 200 días hoy de gobierno, ¿sí? Y en 200 días es muy poco lo que se puede llegar a madurar un proceso o a tener resultados de un proceso. Creo que es importante que por lo menos, como sí lo mencionó y lo reconoció el representante, ya hay en algunas zonas por lo menos, y aunque no sea a mediano plazo, y aunque no tenga claridades en términos de un cronograma, que es lo que han pedido los observadores internacionales, hay un cese al fuego. Y aunque no lo veamos aquí en Bogotá y en las capitales de departamento, en los territorios sí se siente por lo menos que en algunas de las zonas... ¿Dónde es el cese al fuego del ELN? En norte de Santander hay un cese paulatino. En Arauca, por lo menos lo que es Tame, Fortul, Saravena, hay baja de acciones delincuenciales que en muchos casos se le indicaban el ELN. Camila. Creo que esos son los territorios que yo en mi cabeza tengo ahorita. Es que sobre tu pregunta, a mí lo que me preocupa es que el pueblo colombiano puede ser engañado otra vez, como pasó con las FARC, en el sentido que desde la comunicación el presidente le dice: aquí estoy dispuesto a buscar la paz total, quiero hablar con cabecillas de narcos y de grupos armados. Lo que va a pasar es que le van a decir que sí, porque cualquier tipo de esos millonarios, es gente que gana mucho dinero con la coca, que tiene plata en el exterior, que tiene caletas, que tiene testaferros, si le van a proponer que le van a disminuir las penas otra vez, ¿qué va a decir? Claro, aquí estoy. Y se jubilan de lo que están haciendo. Ya entonces, ¿qué hacemos? ¿No negociamos, no nos sentamos a hablar con ellos? Pagan 3, 4, 5 años de cárcel y después quedan millonarios muertos de la risa y masacraron y mataron. Pero hicieron muchos años. Entonces, ¿qué pasa? El problema no es ese. El problema es que la gente va a creer que estamos haciendo la paz, pero esos tipos, y ahora mostrabas unas fotos allá de la selva, zonas rurales, van a ser reemplazados por otros, porque la coca sigue ahí. Y si la coca sigue ahí, alguien la va a producir. Y si alguien la va a producir, va a generar terror y muerte en esos territorios. La paz en Colombia se logra cuando nosotros lleguemos a un territorio y logramos generar oportunidades para las personas que viven allá de productos honestos, y al mismo tiempo hay presencia del Estado.
Eso nos vamos a demorar mucho tiempo, pero ese es el camino. El otro camino de sentarse a negociar con unos jefes que felizmente se pensionan, como los tenemos en el Congreso ahí sentaditos, allá están los de comunes, regordetes, muertos de la risa, no han pagado penas ni siquiera simbólicas, lo mismo nos va a pasar con los otros. Yo sí creo que uno debe aprender de lo que ha sucedido. Y Colombia se la pasa en procesos de paz, nos la pasamos en procesos de paz. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos llevado desarrollo económico a las zonas rurales. Cuando lo llevemos, no va a haber coca ni va a haber marihuana. Y lo otro que es un gran engaño, creer que Estados Unidos y los países europeos le van a decir a Petro, venga, legalicemos la coca, bienvenido, expórtenos la coca acá, que nosotros sabemos que la coca daña al ser humano, pero le vamos a recibir esas toneladas de coca legal, por Dios, eso no va a pasar. Entonces están engañando desde la comunicación, están engañando a un pueblo que yo sí coincido contigo, la gente tiene esa expectativa, todos queremos vivir en paz, todos queremos vivir tranquilos, pero a mí me parece que eso no tiene resultado positivo. Mi observación es con respecto a una pregunta y otra cosa. La primera es la que le hizo María Camila, y entonces no negociamos con el resto, o sea, no nos sentamos a conversar con las demás personas, no hablamos con aquellas personas que hoy hacen parte de grupos delincuenciales y que de alguna forma tienen más incidencia en la violencia local que incluso los grupos armados al margen de la ley. Esa es una pregunta que a usted como legislador y como yo, un ciudadano cualquiera, le hago. Entiendo que debe haber parámetros para esa discusión, pero entonces no nos sentamos, esperamos otros 4 u otros 8 años para sentarnos con los que hoy son los hacedores de la violencia en los territorios. Y la siguiente, no es una pregunta, es una observación, y es con respecto a lo que planteaba de llevar desarrollo a los territorios. Claro que hay que llevar desarrollo a los territorios, pero tenemos un problema urgente, y el problema urgente es de sentar por lo menos generar un cese al fuego inicial y luego sentarnos a conversar. Mientras que no nos sentemos a conversar, usted puede llegar desarrollo, pero el negocio está allí. Hay un interesantísimo artículo que sacó La Silla Vacía y que han sacado un par de portales de lo que está sucediendo en algunas zonas del país en donde hay mini traquetos de 20, 25 años que arman sus micronegocios, sus macronegocios de 27 millones de pesos o 50 millones de pesos diarios, que claro, para las grandes carteles no significa nada, pero para esos territorios sí hay que sentarse a hablar con ellos, y ellos son los que hoy ejercen esa delincuencia común o ese poder en las regiones. ¿No nos sentamos a conversar con ellos o simplemente entramos a sangre y fuego y los acabamos? Pero a esa persona dejaría de delinquir si tú le ofreces ¿qué? Le ofreces una oportunidad de un trabajo honesto. No, mientras tanto, no, va a seguir delinquiendo. Va a seguir delinquiendo. No, representante. Mira, ¿por qué en una ciudad como Cali hay cerca de 1000 homicidios en el año? En estos días me preguntaba un extranjero, Cristian, ¿pero es que allá se matan entre ustedes? No. Aquí la mayoría de los homicidios están relacionados con el narcotráfico, entre grupos, entre vendetas, se cobran cuentas, se asesinan entre ellos. Aquí no es que una persona vaya caminando por la calle Quinta y lo vayan disparando. Eso no pasa en mi ciudad. Pero ¿qué pasa? Toda esa coca, todo ese narcotráfico que hay en Colombia, todas esas cabecillas que pueden ser jóvenes, pueden ser todo el microtráfico, los grandes narcotraficantes, todos terminan viviendo en ciudades como Cali y allá se terminan matando entre ellos. Para que nosotros logremos que una persona no tome el camino equivocado, tiene que haber más oportunidades en nuestro país. Y yo vuelvo y repito, si a mí me dicen, vamos a hacer el cese al fuego, Camila, pero para reemplazar toda la coca que hay en el país, yo ahí sí les creo. Yo ahí sí les creo que no cultiven más coca. Pero eso ni siquiera se va a discutir. Bueno, eso ni siquiera se va a discutir. Dentro de los retos está el manejo del narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, que ha dicho el propio presidente Gustavo Petro ha sido perdida, la reforma rural, la salud, por la que la Procuraduría le hizo un fuerte jalón de orejas, un llamado de atención al gobierno por los riesgos, la paz total, pero también la informalidad, la cifra altísima que viven cerca de 12,9 millones de colombianos con trabajos informales. Eso es un 53% de informalidad. El manejo económico del país va a ser sin duda, como no, determinante para mantener esa imagen que todavía se sostiene favorable del presidente Gustavo Petro. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
Estamos de regreso en Zona Franca. Lastimosamente teníamos esta noche invitado al doctor Holman Morris, ex concejal de Bogotá, un líder muy destacado de la Colombia humana, del petrismo, cercano al presidente Gustavo Petro, que no cumplió el compromiso que teníamos. Lamentamos, porque hubiera sido muy importante, muy valioso tener su opinión sobre los retos del presidente Gustavo Petro. Él, que es cercano al presidente Petro, que siendo candidato fue muy crítico por el manejo del gobierno anterior, el manejo que se le dio a los asesinatos de líderes sociales y en general a las masacres que hoy se siguen presentando en los departamentos de Putumayo, en distintas regiones donde hay dominio del ELN y por supuesto la disidencia de las FARC. Pero quiero que hablemos... Ese es uno de los que ya no cuenta las masacres, ¿no? Ni los asesinatos de líderes, ya no volvió a hablar de eso. Sí, en eso tiene razón. Ese es uno de los que quedó ahora mudo. Ya no hay masacres, ya no hay matanzas de líderes. Antes se dedicaba a contarlas al gobierno de Duque. Sí, ese es uno de los que ya guarda silencio. No, bueno. ahí suena Montoneros, a ser un poco abrumador, pero sí es claro. O sea, lo que es indignante es que durante 4 años, más, durante 16 años, tuviésemos a una izquierda y a una serie de militantes que todos los días hacían un recuento de los asesinatos a líderes de defensores de derechos humanos en el país, y que hoy tenemos una cifra mayor que la del año pasado, mayor, y hoy no hay ni una sola declaración, ni un comunicado de prensa, no hay movimiento en redes, no hay tendencia alrededor de los defensores de derechos humanos que están siendo asesinados. Pero hablemos de una, lamentablemente la cifra y el panorama para los líderes y los defensores en general de derechos humanos no es buena, pero quiero que hablemos de una líder que hoy se destaca, ha sido una de las mujeres más reconocidas a nivel internacional como influyente. Le hablo de la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Cuál cree usted que va a ser su rol ya con ministerio autorizado, el Ministerio de la Igualdad? Pues yo espero que sea el rol que todos los nadie, como ella ha señalado en algún momento, se vea. Claramente entra en un ministerio que, a pesar de que no tiene el mismo presupuesto del DPS, el Departamento de Prosperidad Social, que hubiera sido importantísimo, es por lo menos ya un avance significativo. Es decir, más allá de lo simbólico que representa Francia Márquez, más allá de algunos errores de comunicación que ella ha cometido en diferentes tipos de escenarios, sigue siendo valioso, importante, significativo, y ya no solamente con un elemento simbólico la presencia de Francia Márquez en el gobierno. Creo que ese Ministerio de la Igualdad le va a permitir por lo menos visibilidad a comunidades vulnerables que no las tenían. Puede que en el proceso, en el mediano y en el largo plazo, esto se demore, pero Colombia sí estaba en deuda con las comunidades vulnerables, sí estaba en deuda con la población afro, con la población afro y con las diferentes etnias. Y sí es importante la presencia de Francia Márquez, porque le va a dar la oportunidad, en términos de representación y participación política, a personas que proceden de la etnia, de diferentes etnias, de grupos raizales y afrocolombianos, de sentirse capaces y de sentir que tienen un espacio. La sola presencia de Francia Márquez, la sola creación de un Ministerio de la Igualdad en tan corto tiempo, que vuelvo y digo, eso es un logro del gobierno, nos guste o no, es un logro del gobierno, es importante y significativo para términos de equidad e igualdad en el país. Que falte mucho tiempo y que falte mucho proceso, mucho camino por andar, es otra cosa. ¿Cómo lo ve usted, representante Garcés? Yo la verdad soy crítico de la creación del Ministerio de la Equidad, fue un compromiso de campaña, están cumpliendo. Pero eso es un tema burocrático. Yo creo que inclusive es para tener a la señora Francia Márquez, con todo el respeto, entretenida. Porque si yo fuera Petro, yo lo que hubiera dicho es: señor director del DPS, señor director del ICBF, ustedes le reportan a la vicepresidencia. Usted coordine con ellos y maneje. ¡Punto! Señora Francia Márquez, empieza a trabajar. No, se van a poner a crear un ministerio, tienen que montar los procesos, los procedimientos, la estructura, ahí van a dar vueltas y vueltas, después le van a adjudicar un presupuesto y es que usted mismo lo acaba de decir, la plata grande, ¿dónde está para lograr la equidad en nuestro país? En los temas de educación, de salud, en el DPS. Ahí es donde está la plata grande. Allá va a quedar allá con un presupuesto de equidad. Claro, pero le voy a decir una cosa buena de Francia Márquez. Señor. Ella tiene ya una deuda con el país y con el suroccidente, es que ella es de las que ha promovido la invasión de tierras y ha justificado todo eso, y eso es otro de los temas que se ha aumentado en el gobierno de Petro. Se han aumentado las invasiones y el irrespeto a la propiedad privada y al trabajo y otros temas en el Cauca y en otros departamentos que antes no había, ahora las tenemos. Hay algo que a mí me gusta de ella. Cuando ella se para en estos eventos internacionales y, por ejemplo, le dice al mundo y a las grandes potencias, condónenos la deuda para resarcir el daño histórico
de la población afro, ahí me parece un mensaje muy interesante. Cuando Petro también y con ella se paran y le dicen al mundo, venga, páguenos por cuidar el Amazonas, pero paguen de verdad. A mí me parece, yo estoy de acuerdo con esos mensajes, inclusive con los de los tratados de libre comercio. Yo soy de la Comisión de Asuntos Económicos. Es que aquí las potencias mundiales son felices hablándonos de cooperación internacional y mandan unos recursos, pero a la hora de nosotros poder exportar nuestros productos, nuestros servicios, tenemos un montón de trabas, y ahí es donde está el dinero. ¿Por qué se nos está devaluando el peso? Es porque nosotros no tenemos la capacidad de producir y venderle al mundo. Si a nosotros nos compraran, si a nosotros nos facilitaran el ingreso de más frutas, por ejemplo a Estados Unidos, a Europa, nosotros generaríamos más oportunidades en el campo. En eso yo sí estoy de acuerdo, en mandar esos mensajes, en cuestionar unos comportamientos mundiales donde son de dientes para afuera, cuando hablan de equidad, pero cómo nos tratan a un país como nosotros. Y somos 50 millones de colombianos, pero nos quieren volver 50 millones de consumidores de sus productos. Ojalá nos ayudaran por ese lado. Ahí se acaba la pobreza. Se quejaba Carlos, la vicepresidenta, en un escenario internacional, que no la respetaban, que no veían en ella la autoridad y la figura de la vicepresidenta. ¿Qué tanto le va a ayudar ahora revestida no solamente de la dignidad de la vicepresidencia, sino de un ministerio, el de la igualdad? Vale, en derecho de réplica, en consideración al respeto que ha mostrado el representante, yo sí creo que es necesario crear un ministerio. O sea, claramente en el corto plazo uno puede señalar que es más burocracia, y si ese mensaje llega a la opinión pública, pues la opinión pública dice, pues se van a seguir gastando la plata en burocracia, claro, van a nombrar a los amigos. Puede que ese mensaje cale en el imaginario, pero lo que sí es necesario es empezar a sentir de manera fáctica que hay un escenario, que hay una entidad, que hay una institución que va a procurar por la igualdad y la equidad en Colombia. Entonces, a pesar de que en el corto plazo o en el mediano plazo genere mayor erogación de recursos, el presupuesto nacional tenga que dividirse entre más ministerios y, entre comillas, también seguramente entre más burocracia, yo defiendo capa y espada la creación del Ministerio de la Igualdad, porque es necesario para construir equidad en el largo plazo. Sellando o cerrando el derecho de réplica al representante, con respecto a lo que usted señala, yo creo que hasta ese momento Francia Márquez estaba en un proceso de aprendizaje. Yo creo que uno de los grandes retos, retomando un poco la primera pregunta para cerrar con esta, uno de los grandes retos de este gobierno es la curva de aprendizaje. Yo creo que toda la defensa de diferentes alfiles se está acabando. Y se está acabando porque la curva de aprendizaje termina. Y en esa misma consideración, creo que Francia Márquez ya cumplió esa curva de aprendizaje. Es decir, Francia Márquez debe dejar de ser ese elemento, entre comillas, y discúlpenme los seguidores de Francia Márquez, ese elemento decorativo ocasionalmente que iba acompañando parte de ese discurso y esa narrativa de equidad, de igualdad y de que todos cabemos y de los nadie en el discurso de Gustavo Petro, para pasar más a la acción. Sigo creyendo también que son importantes sus planteamientos internacionales, pero necesitamos ver, cuando arranque el Ministerio de la Igualdad, cómo los recursos de ese ministerio sí llegan de facto a las comunidades vulnerables. Cómo se genera por lo menos que esas comunidades que hoy están completamente desprotegidas, que es literalmente otra Colombia, cuando uno va a esa Colombia se encuentra con niños que comen una vez al día, si comen, se encuentra con niños que andan descalzos todo el día o que utilizan de zapatos botellas plásticas de diferentes bebidas. Yo sí creería que necesitamos ver a Francia Márquez metiéndose en el barro de Colombia para buscar que esos presupuestos lleguen. Creo que esa es la única forma de que ese discurso, el cual le han señalado, se vea claramente representante Garcés, desarrollado. No, yo creo que antes, vuelvo y repito, ella la van a tener esa ahí ocupadita en el Ministerio de Equidad, con todo el respeto. Mire, ella se paró en Mi Pacífico colombiano y dijo, hay que darle agua a todos los municipios del Pacífico. ¿Eso quién lo maneja? El Ministerio de Vivienda, el ministro de Hacienda. Ahora ella va a ser la ministra de la Equidad, está por allá. Se sienta en el Consejo de Gobierno ya como vicepresidenta o como ministra. A nivel internacional, respondiendo a tu pregunta, eso le quita inclusive puntos, porque la vicepresidenta de la República, con unas funciones que le dé el presidente importantes para luchar contra la pobreza, habla a nombre del presidente de la República. Si la ponen de ministra de la Equidad, tiene que andar rogándole al ministro de Hacienda y todo eso. Vamos a ver cómo lo maneja. Le voy a dar un ejemplo. Buenaventura. ¿Qué necesita Buenaventura para salir de la pobreza?
ponen a Francia Márquez, ella es el símbolo del Estado paternalista, de los subsidios, de crear un modelo que nunca vamos a salir de la pobreza con ese modelo. Porque yo estoy de acuerdo con subsidios para sacar a las personas de la pobreza, pero eso no va a solucionar el problema de pobreza en nuestro país. Son 20 millones de pobres. Es que en Buenaventura haya empresa, haya industria. Hablan de la industrialización. Esa es la solución para Buenaventura. Pero en la reforma tributaria quisieron acabar la zona económica, social y especial de Buenaventura, que daba beneficios de renta a todas las empresas que se pusieran en Buenaventura a generar empleo. ¿Por qué? Porque ese no les interesa. ¿Dónde está el ministro de Comercio? ¿Dónde está el director de Planeación hablándonos de que en Buenaventura vamos a generar tantos empleos? ¿Y dónde está? Esa es la verdadera equidad en nuestro país. Esa es la distancia con Estados Unidos. Les encanta a los del pacto, a los verdes, traernos proyectos de ley de Francia, de Alemania, de Suiza. Acá que los aprobemos acá Sí, en el Congreso de la República, donde todo es gratuito. ¿Usted cree que ya se superó esa curva de aprendizaje? Se les olvida que estamos en Colombia, se les olvida que estamos en un país con límite. Entonces, aquí la única manera es generando oportunidades de empleo. Tú ahora hablaste de la informalidad. Ese es uno de los retos más grandes. Lo vimos en la pandemia. Los que más se afectaron en la pandemia fueron esos informales que no los tenían identificado el Estado colombiano. Y eso no es con el Ministerio de la Equidad. Eso es generando empresas en nuestro país. Y aprovecho para una cosa. Se han metido a debilitar la institucionalidad privada. Han atacado los gremios. Eso que pasó con el Comité de Cafeteros, gravísimo. Le pidieron la renuncia al presidente del Comité de Cafeteros. Eso es histórico. Trataron de sacar al presidente de la ANDI. No, señores. Tienen es que sentarse con ellos a ver cómo generar oportunidades de empleo. Carlos. Otro derecho de réplica pequeñito para la audiencia. Los derechos constitucionales de la vicepresidenta no se pierden. Sí, para que lo dejamos claro, porque de pronto el representante lo dijo en algún momento dentro de su discurso y pudo haberse quedado del halo de que no. Los derechos de la vicepresidenta son constitucionales y no los pierde por ser la ministra de la Igualdad. Ergo, cada vez que ella viaje, va en representación del gobierno nacional como vicepresidenta. No los pierde. Listo. Entonces, cerrando ese pequeño gap, con respecto a lo que acabas de decir, sí, seguramente falta mayor presencia institucional, pero yo simplemente, y perdónenme el espejo retrovisor, perdónenmelo porque aún se puede poner, ¿sí? No llevamos ni 200 días. Hoy, a la fecha, en el gobierno anterior del Centro Democrático, Iván Duque tenía, creo que el 23% de favorabilidad, porque a pesar de que decía a los 4 vientos que iba a generar una economía naranja, que no sé cuántos empleos iba a traer, ni logró consolidar la economía naranja, ni logró consolidar los empleos. Yo creo que uno sí debe soñar para poder hacer lo posible. Soñar lo imposible para hacer lo posible. Carlos, pero te recuerdo que es que se te olvidó que hubo una pandemia en la mitad del gobierno que de le Duque, salvó la papeleta y los indicadores fueron claramente en que Colombia crecía económicamente más que muchos países y potencias. Así estuviera en crisis económica, el manejo que le dio al gobierno fue exitoso, y no lo digo yo, lo dicen las evaluaciones de cómo se manejaron las pandemias en salud y en economía. Sin duda, el eje del próximo año, la base va a ser la economía, la política minera energética, que va a ser clave no solo para el sector, sino para la economía en general, para las finanzas del Estado, y como maneja el presidente y su ministra Irene Vélez, quien recibió el respaldo del Congreso de la República y el beneplácito también del presidente Gustavo Petro. De allí van a definir y va a depender el futuro de las finanzas del país. El 60% de los ingresos de Colombia por exportación depende de esta fuente. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca. Les hablaba de la ministra Irene Vélez, Carlos, porque ha sido el personaje de este año y sin duda lo va a seguir siendo, hablando de transición energética el próximo año. Bueno, yo sobre ese tema quiero plantear 3 elementos fundamentales. Lo primero es que, volviendo al tema de la comunicación, no se ha comunicado claramente cómo es el proceso de la transición. Y en ese escenario de no poderlo comunicar, se han creado una serie de vacíos y desinformaciones que han sido producidas básicamente por la ministra. 1. 2. Hoy el tema de la moción de censura no solamente es vergonzoso, como mencionábamos aquí entre telones, entre cámaras, sino que también muestra que no hay hoy una oposición. Y lastimosamente usted está aquí como el Centro Democrático. No hay líderes de la oposición hoy que puedan arrastrar un ejercicio argumentado que tenía de dónde para tumbar a una ministra que no sabe del tema. Representante Garcés, su reflexión final.
El tema de la ministra del decrecimiento, Irene Vélez, es otro ejemplo más del fracaso de lo que hace el gobierno de Petro, porque nosotros en Colombia no somos los países que contaminamos en el mundo. Nosotros tenemos que proteger, por ejemplo, nuestras cuencas, nuestro Amazonas, y no poner a una ministra a que se ponga a aumentar los costos de producción de nuestro país. Es un error. Nosotros lo que tenemos es que ayudarle a las empresas. Nosotros, el problema de nosotros no es hoy el consumo del petróleo ni el consumo del gas. Ese no es el problema de nosotros, es precisamente la pobreza y otras situaciones. Esos problemas de contaminación son los de Alemania, los de Estados Unidos, los de China, no los de nosotros. Entonces es un error lo que están haciendo. Y por ejemplo la reforma laboral que la mencionaste, si la reforma laboral es para aumentarle más costos a las empresas, es otro error, porque lo que tenemos es que luchar contra la informalidad, que tú ahora mencionaste, contra las personas que hoy están pobres y quieren una oportunidad de empleo. ¿Y eso qué se hace? Flexibilizando, facilitando que sea fácil crear una empresa, que sea fácil crecer una empresa. Y este gobierno persigue a los gremios y persigue a los empresarios. Y eso nos va a llevar a ningún lado, eso está claro. Nosotros competimos en un mundo globalizado y parece que el único negocio que sí les interesa es la venta de la coca y la marihuana. Cristian Garcés, representante por el Centro Democrático del departamento del Valle del Cauca, esta noche hablando de los retos del 2023 para el presidente Gustavo Petro. Representante, gracias, que tenga un feliz fin de año. Un feliz año para todos los colombianos y que todos estos debates, y así seamos una oposición pequeña en el Congreso, que esta voz sirva para reflexionar en Colombia. Y el experto en comunicación política, el analista esta noche, docente de la Universidad Externado de Colombia, Carlos Arias, esta noche hablando de los retos del presidente, de la perspectiva para el próximo año. Carlos, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Gracias por su amabilidad con los televidentes de Zona Franca. Muchísimas gracias, María Camila. Muchísimas gracias a los televidentes y por favor que sigan pegados a este tipo de debates, porque la única forma de generar un control político también se hace desde la opinión pública, desde ustedes escuchando este tipo de cosas y participando. El año entrante será un año muy intenso de muchos debates: la salud, la reforma laboral, la reforma rural, la pensional y por supuesto la paz total, el proyecto de ser potencia mundial de la vida, que es la apuesta grande del presidente Gustavo Petro. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre, gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche.